A grabar esta clase. Nosotros estamos trabajando en teología sistemática, una temática que se llama soteriología, ¿correcto? Que es el estudio de la salvación. Hemos estado viendo algunos, digamos, algunas generalidades y ayer vimos como unas definiciones etimológicas de salvación. Y empezamos diciendo que la muerte de Cristo tiene algunos significados. En primer lugar, es vicaria, es expiatoria, es propiciatoria, es reconciliatoria y es redentora, ¿correcto? Y en cuanto a que es vicaria, dijimos que vicario significa sustituto, colocar en lugar de otro o tomar el lugar de otro, ¿correcto? Y actuar como tal. Ya tenemos algunos versículos que leímos y decíamos que Cristo es nuestro sustituto, es decir, murió vicariamente por nosotros, ¿correcto? Y tomó y cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Frente a la muerte vicaria se decía que, perdón, eso no es justo que un inocente muera por un pecador, ¿correcto? Pero se dijo que en Cristo no era una injusticia porque Él voluntariamente toma mi pecado, ¿ya? Es decir, cuando Él muere, no muere inocente. Y muere culpable, pero no por un pecado propio de Él, sino por un pecado ajeno, mío, ¿correcto? Que Él toma como si fuera suyo, ¿ya? Entonces, cuando Él muere, muere por los pecados de otros, pero muere por los pecados, ¿ya? Entonces, no, realmente no es inmoral el castigo de Cristo, como se decía, perdón, no es que es inmoral el castigo de Cristo porque está muriendo un inocente por un culpable. No, reitero, porque eh, Dios no castiga al inocente por el culpable, sino que Jesucristo tomó sobre él nuestro pecado y asumió nuestra culpa. ¿Listo? Y dijimos que la muerte de Cristo también es una expiación. En cuanto a expiación, hablábamos de que la teología del la teología del sacrificio, que es muy normal o muy común en casi todas las religiones de la antigüedad e incluso también en el cristianismo. Todo el cristianismo se basa en una muerte expiatoria, Así es. ¿ya? Entonces, ese concepto es muy importante allí, porque básicamente lo que se hace es que Dios se, se hace de una provisión, ¿correcto? Esa provisión es obviamente el sacrificio de Jesucristo, ¿correcto? Entonces, la palabra expiación significa encubrir y se hacía expiación por los pecados individuales, Levítico 6 del 2 al 7, por los pecados nacionales también, Levíticos 4 del 13 al 20. Entonces, recordemos que se imponía la mano de la persona que iba a ofrecer el sacrificio, se imponía sobre el animal y entonces se supone que los pecados eran transferidos al animal, ¿correcto? Y el animal cuando moría, moría como un sustituto por esa persona que había pecado. Entonces, la expiación lo que hace es proveer un encubrimiento de la culpa, ¿ya? Es decir, cubre la culpa del verdadero criminal, ¿correcto? Y al cubrirla, pues obviamente ya no está visible al ojo del Señor. En el hebreo hay un término para eso que es el término kafar. Kafar es sencillamente cubrir. Ahora, el asunto es que cuando haz de cuenta que aquí hay una mancha en la pared y se pinta, o que la pared era verde y no, queremos que sea blanca, entonces se pinta. Pero el problema es que no se quita, sino que se cubre. Pero aunque se cubra y aunque no está visible al ojo, pues la mancha está ahí debajo, ya, allí está. Eso era lo que pasaba con estos sacrificios de estos animales, por lo tanto tocaba hacerlos permanentemente. Mientras que Cristo
no solamente cubre, sino que los lava. Una cosa es, la mancha está ahí, la quito. Cristo lo que hace es quitar la mancha, ¿ya? Eso es como la diferencia allí. Entonces, en Cristo tenemos más que encubierto el pecado, más que encubierto, porque no solamente lo cubre, sino que lo lava. ¿Listo? Muy bien. Eh, Mire lo que dice Hebreos 10 del 4 al 10. Leámoslo por favor allí. Dice así, profe. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hasta el 10. El micrófono, profe. Yo hablando ahí como un loro, hermano. Entonces decimos que la sangre de Cristo en primer lugar es vicaria, en segundo lugar es expiatoria, en tercer lugar es propiciatoria. ¿Qué es eso de propiciación? Básicamente la palabra propiciación significa el desecho de la ira de Dios por un sacrificio. Entonces, la anterior era el sacrificio como tal. La propiciación es como la consecuencia positiva de ese sacrificio. ¿Cuál es la consecuencia? Dios ya no está airado con el ser humano pecador. ¿Ya? Entonces, el concepto de propiciación significa que la ira de Dios se aplaca, ¿correcto? Romanos 3:25, Primera de Juan 2:2, Hebreos 2:17 hablan de ese concepto de cómo el Señor aplaca su enojo. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está. Fíjese, en su paciencia, pasado por alto en su paciencia, la ira de Dios se aplaca. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y miren lo que dice el uno, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la, la, el concepto de ira de Dios, que está bastante arraigado en el Antiguo Testamento. De hecho, curiosamente, el Dios del Antiguo Testamento es muy conocido más por la ira que por muchas otras cosas, cuando la gente no tiene mucho concepto, digamos, como sistemático y profundo del Dios del Antiguo Testamento. Lo que siempre sale a relucir es la ira, un Dios airado, enojo, castigador, que manda a matar a todo el mundo, ¿correcto? Y efectivamente la ira de Dios sí está fuertemente arraigada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, pero el asunto es que la ira de Dios viene cuando ya después de mucho tiempo Dios le ha advertido al ser humano, le ha enviado sus mensajeros y le ha dicho una y otra vez, cuidado, que eso que estás haciendo está mal. Recordemos que antes de la ira de Dios viene una cosa que se llama la justicia. Y la justicia de Dios no es ira, es restauración, es restitución, es pedagogía, es salud, ¿correcto? Pero cuando ya todo eso ha tenido su tiempo y el ser humano no tiene la intención eh, de cambiar, ahí sí viene lo que se conoce como justicia punitiva, que no es otra cosa.
que la ira. Justicia punitiva significa castigo y el castigo entonces viene a partir de la ira. El concepto de la ira es muy importante en el Antiguo Testamento, tiene 8 términos diferentes para la ira, 8 términos diferentes. Eh, Romanos 1:18, Efesios 5:6. Romanos 1:18, mi profe. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Ahí está. Dice Efesios 5:6, porque saben esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí está. Entonces, eh, eh, la ira era un concepto bastante fuerte, reitero, en el Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento. Y Pablo lo que hace es ver y mostrarnos a nosotros cómo esa muerte de Cristo es como ese medio que hace que la ira de Dios ya no esté, ¿correcto? Reitero, aplacar la ira de Dios, la paciencia de Dios empieza a jugar allí un papel determinante. Romanos 5:9, mire lo que nos dice. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por el ser, por él seremos salvados de la ira. Ahí está, mire, ese texto es clave en lo que estamos trabajando. Como ya estamos justificados por su sangre, ¿correcto? Entonces, como consecuencia de eso, somos salvos de la ira del Señor, ¿ya? Entonces, aquí lo curioso es que hay una paradoja y es que Dios provee el medio para remover su propia ira. Y claro, diría uno, pues es apenas lógico. O sea que aquí también hay como cierta restitución, curiosamente. Mire que Dios mismo se restituye a través de la persona de Cristo. ¿Se restituye en qué sentido? Entonces Dios dice, a mí me enoja esto. ¿Qué es esto? El pecado del ser humano. ¿Y qué necesita entonces para remover esa ira? Pues la muerte de una persona perfecta. No hay personas perfectas, entonces tiene que ser Dios. Pero Dios no muere, el que muere tiene que ser un hombre. Ahí está la unión hipostática de Jesucristo. Las dos naturalezas en Jesucristo actuando en conjunto para la salvación del ser humano. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en Primera de Juan 4:10, Primera de Juan 2:2, Hebreos 2:7, dice que si el amor del Padre que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, leámoslo allí a ver rápidamente. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ok, listo. Leon Morris, que es un teólogo norteamericano, dice que la postura consistente de la Biblia es que el pecado del hombre obviamente hace que la ira de Dios sea exaltada, es decir, eh, provoca la ira de Dios. Obviamente Dios es el 3 veces santo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que puede quitar esa ira? La ofrenda expiatoria de Cristo, la muerte vicaria de Cristo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se conoce como propiciación. En cuarto lugar, la muerte de Dios es reconciliación, es vicaria, es expiación, es propiciación y es reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? Básicamente, hay una enemistad entre el ser humano y Dios. O sea, Dios está enojado con el ser humano, ¿correcto? Y el texto es muy claro cuando dice que Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios, ¿correcto? Es decir, que esa condición de enemistad se corta, se cambia por una
por una condición de paz y de comunión entre uno y otro, ¿ya? Entonces, esta reconciliación es uno de los beneficios más grandes de la salvación, porque imagínese tener a Dios de enemigo, eso sí es bastante complicado, ¿no? Entonces, de la reconciliación, que significa la muerte de Cristo, viene otro tema y es el de la gracia, ¿correcto? Entonces, la relación que había anteriormente era una relación de ira, ¿correcto? Y de enemistad. Luego de la muerte vicaria, expiatoria y reconciliatoria de Cristo, viene la gracia para el ser humano. Y es importante este concepto porque ningún ser humano puede tomar la iniciativa de reconciliarse con Dios. Estoy hablando obviamente antes de la muerte vicaria de Cristo. Es decir, ningún ser humano podría decirle a Dios, venga, yo le pago lo que le debo, quedamos en paz. No, el único que puede pagar ese precio es Jesucristo, ¿correcto? Y a partir de allí, entonces empieza esa relación de gracia entre Dios y el ser humano. Y aquí nuevamente Dios mismo tiene que preparar todos esos medios para la reconciliación de Cristo. Tiene que preparar a este que paga el precio, correcto, y que luego entonces reconcilia al ser humano con Dios. Y la Biblia, como te comento, es muy clara hablando de la reconciliación que obra por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Romanos 5:10, Colosenses 1:20 y 21, 2 Corintios 5:18 al 20. Colosenses 1:20 y 21 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, así la paz mediante la sangre en la cruz. Y a vosotros también que eran en otro tiempo extraños y enemigos, en su mente haciendo malas obras, ahora él los ha reconciliado. Espectacular. Muy bien. Y un detalle más de la muerte de Cristo es que es un rescate o una redención. ¿Qué es eso de rescate o redención? La palabra redención significa soltar o liberar de la cautividad, ¿ya? El ser humano está en esclavitud, está en estado de muerte y es necesario un rescate, pero para que haya un rescate hay que pagar un precio. ¿Recuerdas que ayer hablábamos, uno de los términos para salvación del Antiguo Testamento es el Goel? ¿Te acuerdas? Correcto. Sí. Que trabajaba el concepto del goelato, la institución del goelato en el Antiguo Testamento. Y el goel, ¿qué era lo que hacía? Pagaba un precio y rescataba los bienes de la persona que los había perdido, que era su familiar, o incluso al mismo familiar como ser humano. También, si te había tenido que ser vendido como esclavo o venderse como esclavo, entonces pagaba el precio por él y lo rescataba. Entonces, allí Jesucristo viene siendo como nuestro Goel, ¿correcto? La muerte de Jesucristo es el pago por un rescate, ¿correcto? Y ese rescate es de un estado de esclavitud y de muerte y de enemistad a un estado de liberación, de cautividad, ¿ya? Entonces, aquí reitero, el concepto de redención tiene como dos connotaciones. Primero, la paga de un precio, ¿correcto? Y segundo, la liberación del cautivo. Entonces, estoy cautivo, el Goel viene, paga por mí y al pagar por mí, pues entonces él es mi dueño. No me compra para seguirme esclavizando, me compra para darme la libertad. Eso también es lo que está teniendo lugar allí en el decálogo divino. ¿Recuerda? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, te saco de la esclavitud no para volverte a esclavizar, sino para que te mantengas en la libertad que te doy. Entonces, la muerte de Cristo en ese concepto de redención o rescate, básicamente es como ese precio que figura también en la escritura, precio que Jesucristo pagó por la liberación del pecador. Mateo 20:28, Hebreos 9:12 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál fue el costo, el precio que él pagó? La vida, Sí, la wow. vida por el rescate de muchos.
Pero ¿redención de qué? Pues redención de la pena de la ley. Gálatas 3:13. A ver qué nos decía. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Ojo con esto. Este texto es muy importante y este texto echa por tierra ese concepto de las famosas maldiciones generacionales. Porque aquí dice que Cristo que nos redimió de la maldición de la ley. Se hizo por nosotros maldición. Lo grave de esas famosas maldiciones generacionales es que si yo digo que yo estoy bajo maldición generacional, estoy invalidando la muerte de Cristo. Y eso sí es grave. Ahí, eso es lo que la Biblia llama este concepto de que la Biblia llama este concepto de la blasfemia contra el Espíritu. Blasfemia contra el Espíritu. Es eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese asunto, ¿no? O sea, realmente maldiciones generacionales no, ya no hay, porque si yo digo que yo aún estoy bajo maldición, entonces lo que estoy diciendo es perdón. Jesucristo hizo un sacrificio vicario allá, reconciliación, expiación y todo lo que hemos visto, pero no, pues eso a mí no me curió. Yo sigo bajo maldición. Oh, bastante fuerte eso, muy delicada esa parte. Entonces, ¿de qué más nos redime Cristo? De la ley misma. Romanos 6:14 y 7:4. Era en la ley que un hijo llevaba las consecuencias de lo que le hacía el papá, pero el Señor nos redimió de la ley, ¿correcto? De esa influencia de la ley. Leamos ese texto, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Y el 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muy bien. ¿De qué más somos redimidos? Del poder del pecado en nuestras vidas. Romanos 6:2, Romanos 6:6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado no sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Eso es Romanos 6:6. ¿De qué más hemos sido redimidos? De Satanás, según dice 2 Timoteo 2. 2:26, mi profe. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien. ¿De qué más somos redimidos? De toda maldad, incluyendo nuestro cuerpo mortal. Gálatas, 1:4. Gálatas 1:4. El cual El se dio a cual sí mismo, sí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ahí está. Para librarnos del presente siglo malo. Malo, malo tiene que ver con maldad. Efesios 1:14 dice que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y, y el 8:23. Bueno, muy bien. Preguntas en cuanto a lo que es la muerte de Cristo. Dijimos que qué es primero que vicaria, Vicaria, correcto. Segundo, expiatoria. teoría, ¿Qué más? propiciación, Propiciatoria, reconciliatoria. Muy bien. ¿Qué más? y esta última, profe, Expiatoria también. expiatoria Y y es un rescate o una redención. ¿Listo? redención. Muy bien. Listo. Ahora vamos a hablar de un temita que son las famosas facetas de la salvación. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando se habla de la salvación, entonces, listo, un alma siendo librada del infierno. Eso es lo primero que se le ocurre a la gente, ¿no? Y básicamente muchas personas lo que hacen es como resumir
pero es un reduccionismo de, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando nos dio la salvación. ¿Qué es salvación? No, pues un alma siendo librada del infierno. Pero la verdad es que la salvación tiene varias facetas y se le ha dicho facetas a eso porque no se le puede decir, por ejemplo, proceso, porque realmente no es un proceso. Se le dice más bien facetas porque muchas de esas facetas se suceden de manera simultánea, por una parte, cuando una persona es salva, simultánea, ¿correcto? Y por otro lado, hay unas de esas facetas que ocurren ya en ese mismo momento y para de contar. Hay otras que ocurren en ese mismo momento como un cierto porcentaje y que el resto es como progresivo hasta encontrar una perfección. Entonces, por eso no se habla del proceso de salvación, porque no es un proceso. Se ha denominado a eso más bien las facetas de la salvación. Y esas facetas las podemos resumir en, primero, redención, justificación, adopción, regeneración, santificación y reconciliación. Reitero, aquí las enumeré para darles un orden, pero no se dan en ese orden, digamos, cuando una persona acepta la salvación. No, no se dan en ese orden, reitero, se dan muchas de ellas de manera simultánea, ¿correcto? Hablemos un poquitico de la redención entonces. ¿Qué es redención? La redención es liberación a causa de un pago realizado. ¿Cuál es el pago? La muerte del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la causa? Yo estoy, eh, eh, como le comentaba ahorita, estoy muerto en nuestros delitos y pecados. Uno, y dos, estoy cautivo. Y entonces lo que hace con la redención es lo que hacía una persona que compraba un esclavo allí eh, en la plaza pública cuando los llevaban allá para venderlos. Entonces, aquí nuevamente en la redención como faceta de la salvación aparece el concepto del Goel, ¿correcto? Que reitero, era una obligación familiar que tenía la persona que podía comprar lo que el otro había perdido y devolvérselo, ¿ya? Entonces, ese redentor pariente tenía la responsabilidad de, primero, redimir la propiedad familiar que había cambiado de dueño, es decir, ya no le pertenecían a los dueños originales, entonces el Goel la compraba y se la devolvía a sus dueños. En segundo lugar, debía casarse con la viuda si no habían tenido hijos con el primer marido. Si te había tenido hijos, si ya el asunto era diferente. Esto es más bien un concepto de no dejar como en un limbo social ni de desprotegida a la mujer, porque recordemos que en el Antiguo Testamento la mujer no vale por sí misma. La mujer no puede comprar, no puede vender, no puede tener posesiones, nada. Tiene que ser o por su papá o por su esposo o en su defecto un hermano, ¿correcto? Pero ella como tal no podía hacer nada de eso. Entonces, obviamente, si ya tenía un hijo, pues ahí sí la cosa cambiaba, ¿no? Y si no tenía el hijo, el Goel tenía que casarse con ella, engendrar hijos, y el primer hijo de esa nueva relación, iba a ser llamado hijo del difunto, ¿ya? Eso se hacía para que el nombre del difunto no se perdiera. Entonces, básicamente, eso era así. Entonces, cuando no había un hermano disponible, la responsabilidad se extendía al pariente más cercano, ¿ya? Que en el caso de Rude era vos. Vos. Entonces, lo que significa aquí con el Goel, como le comento, es un rescate, pero porque se pagó un precio, ¿ya? Es decir, eso era básicamente una transacción comercial. Ese concepto del Goelato está en Levítico capítulo 25, en lo que se conoce como el Código de Santidad, ¿correcto? Código de Santidad, y lo que habla es de de la compra de una transacción económica, una transacción comercial en la cual se compra unas propiedades o unos esclavos. Entonces, fíjese cómo es el asunto. Eh, Éxodo 13:12, números 18, del 15 al 17.
Eh, pero aquí ya estamos con otra palabra. Aquí ya trabajamos otra palabra que es la palabra de raíz P, Dalet, G. Leemos el libro del Éxodo 13:12, busquémoslo allí. Éxodo 13:12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Ahí está el término o no. Es que Éxodo 13:12. 13:12, sí, profe. Estamos hablando de la primera faceta de la salvación que vamos a trabajar, que es la redención, ¿correcto? Sí, Hablamos profe. del Goel y hablamos de el Éxodo 13:12, que el término es padá. Dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. No me suena mucho ese texto. Profe, es en el 13, profe. En el 13 sí está el Padá. O sea, Éxodo 13:13, profe. Léelo, porfa. Ah, Sí, sí, sí. ahí está. Claro que sí. Si más todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de sus hijos. Ahí sí está Es correcto, sí, señor. Allí Padá. sí está varias veces. Míralo acá. Padá, redimir y creo que está más abajo también. Sí, profe. Aquí está. Padá, redimir. Sí, señor. ¿Listo? Mírenlo. Ese padá, redimir, es un poco diferente al Goel. El Goel era porque era un pariente cercano, ¿correcto? Es decir, y estaba casi que obligado, aunque no era obligado en el sentido, pero era una obligación más bien como moral y ética, porque recordemos que el fulano del libro de Esther, el libro de Ruth, perdón, no quiere redimirlo y le dice a vos, redima usted, mijo, porque es que si yo lo hago, yo voy a perder mi herencia, voy a dañar mi herencia. Pero viene este término padá, que también se habla del rescate por un pago, correcto, es decir, un precio que se da para rescatar a alguien, pero esta también es una transacción comercial, pero que curiosamente no es obligada, no es una obligación, ¿ya? Porque no son parientes. Entonces, esta palabra es más, tiene un concepto más de gracia. Ah, El goel es como por obligación, el padá es por gracia, ¿ya? Porque el que redime no tiene obligación de hacerlo. Entonces, allí juega esos dos asuntos con Dios, con Jesucristo, ¿ya? Él se constituye en nuestro goel, pero también es nuestro padá, el que nos redime, aunque no tiene ninguna obligación de hacerlo. Y hay un tercer significado en redimir, que es el kafar. Este kafar tiene que ver con la cantidad pagada para redimir una vida que se ha perdido.
que es también curiosamente está en el Éxodo 13, 12 otra vez, números 18, 15 al 17, leámoslo allí. Números 18, 15 al 17. Todo aquel todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca y el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Cofer. Afar. Espera, porque allí no está el nombre, el este. Obrero. Es que aquí lo que hice fue repetir los versículos del anterior. Claro, números 18, 15, 17. Me quedé sin cita bíblica allí. Profe, es Becor, Cofer. Cofer, es la Kaf, la P y la Resh. Esa, pues es 4:19. Permíteme ver uno. No. Bueno. El otro término que está aquí es el kafar, que es cubrir también. Entonces, todos los tres términos se refieren, reitero, a un precio que se ha pagado para rescatar a alguien. ¿Listo? Muy bien, profe. Entonces, ese alguien puede ser un esclavo, un prisionero de guerra, un artículo empeñado o incluso a la nación de Israel, ¿ya? Pero reitero, siempre ese rescate incluye que se pagó un precio. Eso no es gratuito. Y eso en cuanto a los términos para eh, redimir en el Nuevo Testamento, la redención, que es una de las facetas de la salvación en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está una de las palabras es agorazo. La idea del agorazo básicamente es lo que se trabajaba en el foro. Cuando ellos, en el foro era donde se llevaban los esclavos y donde iba, perdón, la persona que iba a comprar al esclavo decía, ¿cuánto vale ese? Entonces vale tanto. Entonces me lo llevo, pague y lléveselo. ¿Ya? Entonces, ese concepto se tomó de allá, del foro donde se compraban los esclavos por los cuales se pagaba un dinero. Y ese esclavo, entonces ahora
venía a ser propiedad de el que lo había comprado, ¿ya? En el Nuevo Testamento este término se utiliza 24 veces, ¿ya? Y siempre se habla de comprar, ¿ya? En la Septuaginta también, Génesis 41:57, venga, busquemos un momentico. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Muy bien. Leamos Mateo 13:44 o Lucas 9:13, Génesis 41:57. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí está el término el de Génesis. Entonces, toda la gente vino a Egipto a comprar alimento porque el hambre era severa en la tierra. ¿Listo? Y el que leíste tú allí, que es, eh, Mateo 13:44, profe. que reitero, lo que significa es comprar. El término agorazo siempre tiene la idea de comprar, ¿correcto? De comprar algo, de una transacción comercial. Y esos términos se utilizaron para hablar de el sacrificio de Jesucristo. Entonces, luego ese término, esos términos vinieron, digamos, como a utilizarse de una manera como teológica para hablar de, en este caso, la redención de Cristo. Por ejemplo, en cuanto a la soteriología, el término agorazo incluye tres ideas. Primero, la obra de redimir, es decir, Cristo hizo el pago de la compra por toda la humanidad. Segundo, el precio se declara como la sangre de Cristo, es decir, cuál fue el precio de la sangre de Cristo. Tercero, debido a que hemos sido comprados con el precio, debemos servirle a Él. Primera de Corintios 6, 19, 20, 7, 22, 23. Leamos algunos de esos textos, por lo menos uno de cada uno. Bueno, la primera, profe, segunda de Pedro 2:1. Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahí está, que lo rescató. ¿Eso es qué? ¿Segundo de Pedro qué? Segunda de Pedro 2:1. Ah, sí, profe, ahí está, rescató, agorazo. Ahí está. Egenonto de kai feudoprofetis en tu laus kai en imi esontai pseudodidaskalo oitines pareisamonin airesis apoleias kai ton arogasanta auton de ontonton arton menon pagontes autois takinin apolean. Y el término, acá está. Aquí está el término agorazo. Obviamente aquí está, tú estás viendo aquí el hebreo, el griego. Eh, Ah, no, no, profe, ahorita no. oh, ¿y eso En, qué e- pasó? no, en esta oportunidad, en los otros sí lo estaba viendo, profe.
Ahí está, listo. Es este. Obviamente aquí, tal cual está en el texto, aquí se lee. ¿Puedes intentar leer allí? Ayopa, ayopa, ata. Entonces, la segunda letra, que es como una, por decirlo de alguna manera, como una Y de nosotros, en el hebreo, en el griego es una G. Ago, ago, y esto que parece una P en el griego es una R. Ahora, Agora, y esa que parece una bolita con una cosita así hacia la derecha, es una S. Esa es la famosa sigma del hebreo, del griego, perdón. Agora Santa, Agora Santa. Pero aquí hay que ver es la raíz. Agora Santa, ¿por qué? Porque aquí está un verbo que está en auristo activo, acusativo. Pues por eso está así. Pero la raíz nos lleva a eso, agorazo. ¿Listo? Y entonces habla es de reitero, una compra. ¿Listo? listo. El precio, ¿cuál es el precio de esa compra? La sangre de Cristo. Apocalipsis 5 9 y 10. 5 del 9 al 10 dice así, profe. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está, acá. Intenta leer, por favor, acá. Está de acá. Uy, profe, yo, Es casi la misma de agora, ahorita. sí, sí. Pero la primera no sé, agora, la P, la E, agora, y esta que parece como un 8 profe, después de la R, agora, no, Ahora o es otra S. ok, Agorazas. agorazas. Perdón, o egorazas. Muy bien. Ahí está también el término. ¿Listo? Muy bien, profe. Diciendo, con tu sangre nos has redimido. ¿Cuál fue el precio? Entonces la sangre de Cristo. Y eh, ahora, por otro lado, debido a que nosotros hemos sido comprados con precio, que es la sangre de Cristo, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Que le sirvamos a Él. Primera de Corintios 6 19 y 20, o 7 22 y 23. Entonces, ¿qué es lo correcto? Recuerda que estamos hablando del foro. El señor que tenía plata iba y miraba cuáles esclavos estaban allá. Decía, me gusta este, quiero esta. Pagaba un precio y por lo tanto ese esclavo venía a ser propiedad de él. Por lo tanto, tenía que trabajar para él. Entonces, si se toma el término agorazo para hablar de la redención, el Señor paga un precio por mí. Ese precio es su sangre. Por lo tanto, lo correcto es que yo, que he sido pagado, que he sido comprado por Él, perdón, mínimo debe servirme, porque pagué un precio por usted y un precio muy elevado. Leamos 1 Corintios 6 19 y 20. Primera de Corintios se dice eso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está. Ahí está. Entonces, mínimo sirvámosle, mi hijo, es lo que dice allá. Hay otro término que es muy parecido a este, que es, el anterior era agorazo. Este es hexagorazo, ¿ya?
Básicamente, el hexagorazo es muy similar a ese, a agorazo, pero aquí tiene un prefijo hexa. Recordemos que, ¿qué significa ex? El prefijo ex, ¿qué es? Sacar. Eh. Es Ah, decir, por ejemplo, cuando uno dice es mi ex, es mi expareja, pasado. antes era, pero ya no es. Ya no es. Entonces, ese hexagorazo lo que significa o le agrega la idea de, a ver, ya lo compró, pero todavía está allí. Tiene que sacarlo. Sáquelo porque ya lo compró, ya pagó, sáquelo y lléveselo. Entonces, la palabra hexagorazo es sacar eh, a ese esclavo del foro donde lo estaban vendiendo, ¿ya? Y hay dos pasajes, Gálatas 3:13, tremendo ese texto. Leamos ese texto y verás, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito Increíble. todo el que es colgado en el madero. Increíble este. Sí. Gálatas, ¿qué? 3. 3:13, profe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mira el término acá, Ahí está, profe. hexagorazo. Ojo, una vez más desde el griego, una vez más con esas maldiciones generacionales. Recuerda que estamos hablando de que la palabra hexagorazo significa comprar y sacar. Aquí lo que estás diciendo es Cristo nos compró y nos sacó de la maldición de la ley, habiendo llegado a ser maldición, cátara, por nosotros. Así, yo no sé. Entonces, yo no sé por qué hay gente que se empeña en seguir bajo maldición. Dios dice, mi hijo, ya lo compré, ya lo saqué de la maldición. Y uno se empeña, no, 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 es que creo que le falta, creo que hay como que todavía hay unas maldiciones o que su sangre no pudo comprar. Increíble. Uy, no. Sí, profe. Entonces nosotros hemos sido sacados de esa maldición. En Gálatas 4:5 Pablo declara que los creyentes han sido completamente sacados de debajo de la ley, de debajo de la ley. Y hay otro término que es el término uh, feromai y aparece en Hechos 20:28 y es una palabra con referencia a la expiación. Hechos 20:28. Serie por Por alma. tanto, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No, muy bien. Mirad por Ahí vosotros y está, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ahí está, profe, en ganó, peripo, 40-46, la concordancia. Está acá. Es Peripisanto, peripisato. Y este término significa guardar bajo cuidado o preservar. Entonces,
básicamente como significa algo así como que guardar para uno mismo, es decir, comprarlo y guardarlo para uno mismo. Eso es lo que significa ese texto, ¿ya? Es decir, hablando de la iglesia, Dios adquiere la iglesia por medio de la sangre de su propio Hijo y para que sea su posesión personal, para guardarla para él mismo, ¿ya? Y aquí nuevamente el precio que se pagó, que es la sangre de Cristo. Y hay otro término allí, hay otro término para redención, que es el término lutró, lutró. Esa palabra viene de una raíz que significa soltar, soltar la ropa, soltar los animales, soltar a los prisioneros, porque los prisioneros siempre estaban obviamente amarrados. Y lutro significa soltar, ¿correcto? Pero cuidado, si alguien soltaba a un, a un, a un esclavo, había tenido que pasar algo antes de que esa persona tuviese autoridad para soltarlo. ¿Sabe qué era ese algo? Haber pagado un rescate. Si no ha pagado, ojo, no me lo vaya a soltar. ¿Por qué? Porque si ese es un esclavo, no, yo lo voy a comprar. ¿Ya pagó? No, no he pagado. Pague primero. Pague primero y cuando pague lo puede soltar. Antes no. Entonces el término lutro significa soltar, pero porque antes de soltarlo ya se pagó un rescate. ¿Ya? Esa era la condición que se tenía para poder soltar a un esclavo. El pago. Ya pagó, haga con él lo que quiera. Finalmente usted pagó por él. Pero si no ha pagado, por favor no me lo suelte. Déjelo allí. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que significa es como libertar porque se ha recibido un rescate. ¿Ya? Por ejemplo, Lucas 24:21 hablando de una liberación nacional, porque puede ser una liberación nacional o puede ser una redención o liberación individual. Y todos 14. Y nuevamente el precio que se pagó, la sangre de Cristo. Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, fíjese cómo un pago completo por Israel, es decir, un rescate nacional. Ahí está Lutro, profe. Aquí está. Lutrosti. Lutrosti porque está obviamente, es un verbo en presente, voz media infinitivo. La raíz es lutro. Ahí está. Lutro que significa redimir, rescatar, pero que significa, bueno, redimir, rescatar. Muy bien. Eso en cuanto a la salvación o el rescate nacional de Israel como nación, pues. Pero también hay un rescate individual. Tito 2:14 o Primera de Pedro 1:18 y 19. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lutro, sí, rescatar, redimir, rescatar. Aquí está. Litrocity. La raíz es lutro. ¿Listo? Rescate se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Preguntas, aportes, comentarios. Esto No, lo toma uno y lo atrapa, hermano. El problema es el tiempo, que el tiempo va pasando, pero la verdad bueno, me encanta estar buscando esto, mirando en el hebreo, en el griego.
Profe, ahora entiendo bien él nos compró y nos sacó. Claro, Increíble. porque estábamos allí en la feria, por decir, como Sí, perdón, el foro. sí. O sea, él paga y no nos deja, él nos trae, nos lleva con él como tal, ¿no? Muy bien. Nos paga y nos compra Y nos y sacó. nos tiene allí como dice aquí este Lutro, eh, acá, guardar bajo cuidado o preservar. Es decir, tenernos como una posesión para Él. Entonces, la redención básicamente gira en torno a tres ideas. Primera idea, los seres humanos son redimidos de algo. En ese caso, ¿qué es ese algo? El mercado de la esclavitud. En el caso del ser humano, la esclavitud del pecado. Entonces, reitero, son redimidos del mercado o de la esclavitud, el mercado de esclavos, ¿no? Segundo, las personas son redimidas por algo, es decir, por algo, es decir, en cuanto a algo que se paga, ¿ya? En este caso, ¿cuál es ese precio? La sangre de Cristo. Y en tercer lugar, las personas son redimidas para algo. ¿Cuál es ese algo? Pues la libertad. Dios compra la libertad para nosotros, o Jesucristo compra la libertad para nosotros, ¿ya? Entonces, pero cuidado, la idea es que nos compran para libertad, pero la idea es que el ser humano renuncie a su libertad para servirle a Jesucristo, para servirle a Dios porque finalmente Él nos compró. Pero ojo, ese concepto de renunciar a la libertad es si quiere, si no quiere no está obligado. Se espera que, perdón, usted estaba esclavo, alguien lo compró, pagó un precio muy alto, lo mínimo es que usted le sirva, pero no es obligación tampoco. Pero le va a ir mucho mejor si le sirve a que no le sirva. ¿Me explico? Así es, profe. Bueno, esa es la redención, esa es la primera faceta de la primera faceta de la salvación. Viene la segunda faceta, que es la justificación. La justificación. ¿Qué es justificación? Este término justificación es un término que se usaba en lo legal, en la corte. Mire, el anterior, redención, era un término usado en el comercio, ¿sí? Comercio. Este es un término utilizado en lo legal, ¿correcto? Justificar. La justificación significa declarar justo a alguien. En el griego la palabra seder, en el hebreo la palabra seder, en el griego es la palabra dikaios. ¿Y qué significa esa palabra? Anunciar un veredicto favorable de alguien o acerca de alguien, o simplemente declarar justo. Pero ojo, eso legalmente no se puede hacer. Legalmente, si una persona es culpable, es culpable. O sea, si un juez declara a una persona culpable e inocente, está quebrantando la ley. Entonces, ¿cómo se trabaja allí legalmente eso? Si estamos hablando de que esto es un concepto de justicia. Pero resulta que el concepto, la Biblia, ¿cómo arregla ese asunto? Que en cuanto a la justificación, el concepto no significa hacer justo a alguien, no significa hacer justo a alguien, sino atribuirle justicia. Es decir, alguien que es justo tiene tanta justicia que le sobra y como le sobra le dice, yo atribuyo de mi justicia a ese otro de allá. Ese, así tal cual está, ese no es para nada justo, pero yo le atribuyo de mi justicia a él. Porque reitero, considerar inocente o justo a una persona culpable es simplemente quebrantar la ley, ¿ya? Porque esto es un concepto de los tribunales. Entonces, justificar es dar un veredicto de justicia.
No soy justo. No, no lo soy. Nadie lo somos. No hay justo ni aún uno solo, ¿correcto? Pero aquí lo que se plantea, reitero, es que se le da a esa persona un veredicto de justicia. ¿Por qué? Porque alguien que sí era justo le compartió de su justicia, ¿ya? Pero cuidado, aquí hay una situación porque una persona puede decir a otro que es culpable, pero no porque esa persona anuncie la condenación, a otro no la convierte en malvada, tampoco la justificación hacia una persona justa, ¿ya? Entonces, eh, aunque no hace ni culpable ni justo a nadie, el que alguien diga algo de esa persona, que es justo, que es culpable, no. No obstante, con condenar o con justificar, se anuncia, ojo, el estado verdadero y real de la persona. El estado verdadero y real de la persona. ¿Ya? Es decir, la persona es malvada cuando se pronuncia el veredicto de condenación. Igualmente, la persona justa ya es justa cuando se anuncia el veredicto de justificación, por el mero hecho de que se le atribuyó la justicia de alguien más, ¿ya? Pero resulta que la justificación tiene un problema. ¿Cuál es? Que la justificación es una idea forense, ¿ya? Es decir, la justificación se relaciona con el concepto de que Dios es juez, Dios como juez, ¿ya? Y resulta que Dios, siendo juez, tiene tres opciones en cuanto a los pecadores que comparecen ante su tribunal. Primera opción, condenarlos. Segunda opción, recibirlos tal cual están. O tercera opción, transformarlos en personas justas. Si, si el Señor tomara la primera opción, condenarlos, todos estaríamos condenados. No hay absolutamente nadie que pueda decir, hey, aquí estoy libre. No, todos, en cuanto a la justicia, todos tendremos que ser condenados. El Señor dice, no, no puedo hacer eso. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo los voy a dañar a todos? ¿Cómo los voy a destruir a todos de esa manera? Viene otra opción, recibirlos tal cual están. No puede. No puede recibirnos tal cual están. ¿Por qué? Porque el Señor es santo, santo, santo. Yo soy pecador. Y por factores diferenciales de la naturaleza de Dios con la naturaleza mía, entonces Dios no nos puede recibir tal cual están. Le queda la tercera opción. ¿Cuál es? Transformarnos en personas justas. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es ese procedimiento para transformarnos a nosotros en personas justas? Pues el Señor lo que hace es que traza todo un plan, pero ese plan tiene unos requisitos previos, pero ese plan también tiene un precio, ¿correcto? Pero también el ser humano que va a ser parte de ese plan tiene una posición, pero luego de la posición viene un pronunciamiento. Miremos bíblicamente cada uno de esos. Romanos 3:21, porque la justificación tiene un procedimiento. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3:22 ahora. Ah, la, 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, profe. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, vamos viendo proceso por proceso de esto de la justificación. El primer paso en el procedimiento, ¿cuál es? Hay un El plan. plan, ¿Cuál es Romano ese 3. plan? 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
testificada por la ley y por los profetas. Primero, manifestar la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Pero hay un requisito previo. ¿Cuál es ese requisito? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El requisito es que, obviamente, si necesitamos nosotros justificar a gente, tiene que haber gente que no, que es injusta, que no puede ser justificada para poderlo justificar. ¿Quiénes entonces son? ¿Dónde están? Pues aquí el 23 dice todos, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, perdón, eso no es como tan así. Hay que pagar un precio. Y el precio está en el 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ojo, usted me está hablando de precio, pero aquí me dice gratuitamente. Ah, claro, yo no pagué nada, porque aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ojo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo no pagué nada, pero sí hubo alguien que pagó por mí, ¿ya? Entonces sí hay un precio muy grande. Y la posición, cuando es eso de la posición en la justificación, cuando el individuo recibe a Cristo, ¿ya? Es situado en Cristo y eso es lo que lo hace una persona justa. Y viene un pronunciamiento en el 3:26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces el Señor pronuncia un veredicto sobre mí en cuanto a que dice, no, eh, Él es justo, mi justicia lo cubre a Él. Amén. Preguntas. No, profe, bien. Bien, bien, profe. Profe, a Mucha veces información. pues, por eso algunos señores, esto, ¿cómo es? Los señores que hablan mucho, o que charlan mucho, o que ponen todos sus ojos o sus expectativas y experiencias sobre la gracia, profe, ¿no? Agarran todos estos textos, ¿cierto, profe? A los de Creciendo en Gracia, Eso, creciendo en gracia. ellos ya toman todo esto como un libertinaje. Ya no tengo que hacer nada yo porque ya Dios lo hizo, Jesucristo ya lo hizo todo por mí. Eso, profe. Mm. Bueno, mi apreciado hermano, un poquito de información allí, ¿no? Sí, Esa es la teología sistemática. Ese es el asunto de la teología sistemática que tiene muchísima información. buena, profe. Buenísimo. Muy bien, profe. Ay, mi profe. Bueno, mi apreciado, entonces nos vemos la próxima clase y continuamos con esta faceta de la salvación. ¿Listo? Muy bien, profe. Buen descanso, profe. Ah. Chao, Dios le bendiga, cuídese, un abrazo.